Si tenemos ahora este otro triángulo, veo que si quiero aplicar el teorema del coseno, no lo puedo aplicar, porque en todas las fórmulas tengo dos incógnitas. No conozco ni A ni B y en todas tengo dos incógnitas y no puedo tener dos incógnitas para encontrar una única solución. Necesito una sola incógnita para tener una solución. Y por lo tanto no puedo aplicar esta fórmula. No puedo aplicar el teorema del coseno. Entonces, ¿cuándo se puede aplicar el teorema del coseno? Veamos en los dos casos que lo utilizamos anteriormente. Cuando los datos son dos lados y el ángulo comprendido. ¿Qué significa el ángulo comprendido? El ángulo entre los dos lados que son los datos. O sea que acá si tengo el ángulo de 47 necesitaría tener A y C como dato. El ángulo comprendido es cuando tengo dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. O también usamos el teorema del coseno cuando ya teníamos tres lados como dato. Estos son los dos casos en los que puedo aplicar el teorema del coseno, que no son los que tenemos acá. Por lo tanto, en este ejemplo no puedo aplicar el teorema del coseno, pero sí voy a poder aplicar otro teorema que es el teorema del seno. El teorema del seno dice que la razón entre el lado y el seno del ángulo opuesto, del lado A y el seno del ángulo opuesto A, es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto, que es B, es igual a C, a la razón entre C y el seno del ángulo opuesto, que es C. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ver cómo se utiliza el teorema del seno. Tenemos el siguiente problema. Las casas de Ana y Clara y el banco están en la esquina de un triángulo. Ana, Clara y el banco están en la esquina de un triángulo. Si la distancia entre las casas de las chicas es de 3 kilómetros y los ángulos entre las calles son los indicados en el dibujo, entre esta calle y estas dos calles es 32 y 75. ¿A qué distancia del banco se hallan las casas de las chicas? Bueno, acá no estaba, pero yo le puse las letras siguiendo la condición que habíamos puesto. El lado opuesto al ángulo A es el lado A, el opuesto al ángulo C, el lado C, y el opuesto al ángulo B, el lado B. Bueno, lo que me piden como para calcular es la distancia A y C. Y el ángulo B no me lo piden, pero lo voy a necesitar para calcular. Vamos a ver por qué. Acá tengo la fórmula del teorema del seno. Tengo tres igualdades. No se usan simultáneamente las tres. Una ecuación tiene solamente una igualdad. Se cumplen estas relaciones, pero para aplicar se aplica de a dos. Puedo tomar la primera razón con la segunda, la primera con la tercera o la segunda con la tercera, de a dos nada más. ¿Y cómo elijo eso? Eso va a depender de los datos que tenga. Entonces, me fijo qué datos tengo. El único lado que conozco es el B, así que esa la voy a tener que usar. Pero no conozco el ángulo B. Pero al conocer dos ángulos de un triángulo, puedo conocer el tercero. Entonces, el ángulo B no lo conozco, pero es fácilmente calculable.
es igual a 180 menos 75 menos 32. Entonces el ángulo B es igual a 73 grados. Ahora sí, entonces, tengo que usar esta razón que tiene el ángulo B. Esta. ¿Con cuál? ¿Con esta o con esta? Con las dos. Con la primera, si uso estas dos, voy a calcular primero el valor de A. El valor de A. Y después voy a usar estas dos y voy a calcular el valor de C. Entonces, voy a elegir las dos primeras. Reemplazo los valores. A es la incógnita. El ángulo opuesto de A es 75, así que seno de 75 es igual a 3 al lado B sobre el ángulo opuesto, que este es el que calculamos de 73 grados. Me queda una proporción, me queda una ecuación que tengo que sacar, despejar A, entonces este seno de 75, como está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando y haciendo los cálculos en el segundo miembro, me queda el valor de A. 3,03 kilómetros. Casi la misma distancia que entre las casas de las chicas. Y utilizando las otras dos, B vale 3, el ángulo B vale 73, igual a C sobre el ángulo C que vale 32 grados. Haciendo el mismo procedimiento, despejando C, me queda el valor del lado C, o sea, la distancia de la casa de Ana al banco. Bueno, estas dos son las respuestas. La distancia de la casa de Clara al banco es 3,3 kilómetros y la de Ana al banco es 1,66 kilómetros. Habría que escribir la respuesta correspondiente, que yo no lo puse, pero ustedes sí lo ponen. Veamos estas dos definiciones. Ángulo de elevación es el ángulo que forma la visión, esto es un ojo, la línea de visión con la horizontal. En un instrumento, la línea de visión con la horizontal, ese ángulo se llama de elevación. Él se está mirando para arriba. Si se mira para abajo, la visión con la horizontal forma lo que se llama el ángulo de depresión. Así que acá tengo estas dos definiciones que deben tener en cuenta para el próximo ejercicio, próximo problema. Este problema dice, calcular la medida de la altura del árbol considerando la distancia entre las dos posiciones del observador es de 10 metros. Me indica cuánto es el ángulo de elevación. Este es el problema. Acá está el dibujo. Me indica que el ángulo de elevación alfa, que el observador, la línea de visión del observador con la horizontal, por eso ángulo de elevación, es de 53 grados. Beta, ángulo de depresión, la visión con la horizontal, la visión es hacia abajo, ángulo de depresión, ahora es de 14 grados. Ahora el observador se corrió 10 metros y el ángulo de elevación en esa nueva posición es de 42 grados y el ángulo de depresión es de 9 grados. ¿Cómo hago para resolver este problema? Tenemos varios triángulos, podemos pensar en triángulos rectángulos.
pero sí o sí tenemos que empezar con un triángulo donde utilice el dato de un lado, porque no puedo resolver, calcular lados si no tengo como dato por lo menos un lado. Siempre en todos los triángulos, ya lo habíamos dicho, para triángulos rectángulos, debemos tener como dato por lo menos un lado. Entonces, en cualquier, también acá, en cualquier triángulo, rectángulo o oblicuo debo tener como dato un lado para poder resolver o encontrar los datos que faltan. Entonces tengo que ver qué triángulo tiene el dato D. Tenemos dos triángulos. Tenemos este triángulo y este triángulo. ¿Cuál voy a usar? Elegí el de arriba, pero podía haber usado cualquiera de los dos. Entonces, ahí lo voy a sacar, lo saco del dibujo y analizo este triángulo. Vemos los datos que tengo. Voy a poner todos los datos. Este ángulo que está acá es el ángulo gamma, que es dato, ¿vale? 42 grados. Este ángulo no es dato, pero estos dos ángulos son adyacentes. Entre los dos tengo 180. Y como el alfa lo conozco, este lo puedo calcular. Como a 180 le quito alfa y me queda el ángulo del triángulo que estoy trabajando. Y el tercer ángulo lo obtengo, como ya tengo dos ángulos, el tercero es 180 menos los dos ángulos conocidos, 127 y menos 42, y me queda el ángulo que me falta de 11 grados. ¿Y qué otra cosa tengo? Como dato, la distancia, que vale, también es un dato, la distancia entre las dos posiciones del observador, que es 10 metros. Bueno, entonces, como tengo un lado, voy a utilizar el teorema del seno. Le pongo las letras, cualquiera. Ahora no utilicé las mismas letras porque si no los vértices se van a los mismos nombres, sino que me voy a fijar cuando escribo la fórmula cómo los ubico. Entonces, acá tengo D. ¿Quién es el opuesto a D? El ángulo de 11 grados, así que me queda D sobre el seno de 11 grados. ¿Y cuál voy a calcular? ¿A o B? Cualquiera de las dos, porque después tengo que elegir si voy a trabajar con el triángulo interior o el triángulo exterior. Cualquiera de las dos me da lo mismo, pero a mí me gustó más elegir el interior, por lo tanto voy a calcular el valor de B. El valor de A no lo necesito. Traten de no calcular de más porque es perder más tiempo y incluso poder equivocarse cuando hay demasiadas resoluciones hechas. Entonces voy a calcular solamente B. Y el opuesto de B es el seno de 42 grados. Voy a calcular el lado B, que sería este lado que está un poquito más en rojo. Entonces voy a usar B sobre el seno del opuesto, que es 42. Reemplazo D por 10, despejo B y
obtengo el valor del lado B, este lado, que es este que está en rojo. Y entonces, como dije, voy a trabajar con este triángulo. Tengo muchas opciones en este ejercicio, pero creo que esta es la más sencilla. Entonces, del dibujo voy a sacar ese triángulo. Voy a poner los datos que tengo y los que voy a calcular. El dato que acabo de calcular es el valor de B, que es 35,1 metros. Los ángulos. Este ángulo lo puedo calcular porque forma parte de este triángulo rectángulo donde conozco este ángulo. Entonces este vale 90 menos alfa. 90 menos alfa me da 37. Este ángulo es la suma de estos dos. Así que me queda 53 grados más 14 igual a 67. Y el tercero lo necesito porque es el opuesto de B. Es, como tengo dos ángulos, ya puedo saber el tercero. 180 menos los dos ángulos conocidos me queda 76. Y ahora uso de nuevo, quiero encontrar h. Entonces h sobre el seno del ángulo opuesto es igual a b sobre el seno del ángulo opuesto. Reemplazo b por 35,1 y los ángulos que ya estaban reemplazados, espejo h y obtengo el valor de la altura. Esta es la respuesta, no está expresada, pero está marcada que esta es la respuesta. No tengo lugar en la filmina, por lo tanto no lo escribí, pero siempre tiene que estar la respuesta. Bueno, hasta acá el tema de trigonometría.